Buenas tardes. Voy a dar unos segundos para que empecemos a interactuar. Esperemos público para que podamos tener un bonito diálogo. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Me presento, mi nombre es Sebastián Jiménez Cortés. Soy actualmente el curador y coordinador de colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, de la sede principal de Uniminuto, en el barrio Minuto de Dios. Aprovechando este espacio para invitarlos a que conozcan este espacio de manera virtual, ya que pues en estos momentos de pandemia y de cuarentena pues es difícil movilizarnos en la ciudad. Entonces los invito a que conozcan nuestra página Mac Bogotá, también nuestra fanpage de Facebook, y también en Instagram y Twitter. Eh, el día de hoy es un día muy importante para los artistas, para el medio del arte, ya que es el Día Mundial del Arte. Esto surgió no hace mucho, en el 2012, la Asociación Internacional de Arte. Esta asociación se reunió en Guadalajara en el 2012 y eh, con varios artistas internacionales decidieron unirse para declarar el 15 de abril como Día Mundial del Arte y seleccionaron esta fecha en homenaje al natalicio de Leonardo da Vinci. Pues ya muchos que son amantes del arte conocen este artista grandioso, este genio del arte que ha trascendido casi 500 años en la historia y ha dejado un legado muy importante en todas las áreas, disciplinas, conocimientos y sobre todo en el arte. Y allí en Guadalajara esta asociación decidió declarar este día como para dar conciencia, sobre todo, del valor y la importancia que tiene las ideas creativas, las iniciativas creativas, la producción artística, esa intención que tiene, pues, importante la humanidad para su evolución de pensamiento, su creación creativa, pensamiento creativo. Por eso es importante pues resaltar este día como un momento en que los artistas, nosotros como artistas, creadores, aportamos a la humanidad. Eh, bueno, pues partiendo un poco de la importancia del arte y de nuestra labor en Uniminuto, en la Universidad Minuto de Dios, de parte del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y nuestro equipo, dirigido por Gustavo Ortiz, también con Tatiana Quevedo, que está coordinando la parte de educación, y Andrea Guarín, que está en la parte administrativa, con Andrés en la comunicación. Queremos invitarlos a que se unan a nuestras actividades artísticas de manera virtual. Estamos haciendo diferentes Facebook Live, hablando un poco de la exposición que hemos generado antes de que iniciáramos esta cuarentena, que la hemos denominado, pues Gustavo Ortiz ha hecho esta curaduría titulándola Identidades Híbridas, y pues colaboración con curaduría, la cual yo coordino, hemos hecho una investigación de obras que hacen parte de la colección del museo. Pues hablemos un poco de la colección que ha venido aumentando casi por 53 años, desde que se abrió este espacio para el arte, y gracias al padre García de Herreros, que
tomó esa iniciativa y dio ese nombre a este museo como Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Eh, es muy importante para darle el valor y la importancia al arte y a los nuevos artistas emergentes de esa época, darles un lugar importante, un lugar digno para expresar, para mostrar su trabajo, su producción artística, y por ello la colección del Museo de Arte Contemporáneo cuenta con más de 1.600 obras catalogadas de arte que trascienden en la historia del arte colombiano y que han dejado su huella y que han partido de su trabajo artístico en este museo. Mm, entonces, pues, hablando un poco más de esta exposición que hemos organizado con el maestro Gustavo Ortiz, eh, tenemos artistas en esta exposición tales como Oscar Arcila, tenemos a Pilar Copete, Carlos Colombino, Carlos Jacanamijoy, un artista que actualmente sigue produciendo mucha obra y es reconocido internacionalmente, Luciano Jaramillo, tenemos a Pedro Pablo Lalinde, tenemos a un artista que ha dejado un legado muy importante en el arte colombiano, sobre todo en el arte expresionista, como lo fue Ángel Lócar, que también tuvimos su pérdida hace poco. Tenemos Álvaro Barrios, Antonio Zamudio, Marco Tulio Villalobos, que también ha trabajado bastante un poco la identidad. Pedro Alcántara, un grabador importante en la producción gráfica nacional. También, sin dejar de nombrar a Humberto Giangrandi, que también es un artista que ha dejado un importante legado gráfico en el arte nacional. Y pues indudablemente la importancia de artistas como Edgar Negret, que también tiene un legado escultórico muy importante. Tenemos a Ana Durán, Gustavo Salamea, Francisco Cárdenas, y de quienes vamos a hablar en esta transmisión, y vamos a profundizar un poco sobre su obra, sobre su historia, algunas anécdotas que tenemos, que hemos recolectado gracias a al trasegar de, del maestro Gustavo Ortiz, quien conoció en primera persona a estos artistas y que pues hemos rescatado esa importancia de su obra y que pues contamos con obra de ellos en el museo. Hablo de Augusto Rivera y Beatriz González. Bueno, pues estos dos artistas, uno pues ya ha fallecido, Augusto Rivera ya falleció, y Beatriz González sigue activa, está pues activa, productiva, produciendo obra, también está muy activa en cuanto a la formación, a la educación en, en artes, en diferentes instituciones. Pues voy a hablar un poco de la historia de Augusto Rivera. Este hombre, artista oriundo del Cauca, de un pueblo muy pequeño que se llama Bolívar, nace el 22 de octubre de 1922. Él pues estuvo trabajando un poco con el dibujo y con la pintura muralista, fue uno de los precursores del muralismo colombiano. Él estuvo estudiando gran parte de su vida artística en Chile, en Viña del Mar. También estuvo estudiando en diferentes lugares de Argentina, entre Argentina, Chile. Fue un artista errante de Sudamérica. Y en Colombia se destacó por haber sido ganador del primer premio de pintura del cuarto Salón Nacional de Cúcuta en 1964. Eh, Podemos también mencionar de él que él
conformó el primer grupo, hizo parte de los primeros pintores expresionistas colombianos, al lado de Guillermo Wiedemann, de Juan Antonio Roda y Armando Villegas, importantes artistas también, quienes también contamos con obra de ellos en la colección del museo. Eh, También hablaremos un poco de su recorrido. Tuvo dos periodos que estuvo en principio un poco enfocado hacia la mística, hacia lo religioso, hacia el sincretismo, un poco mezclar esas creencias y esos eh, medios místicos que algunos artistas en principio abordan. Luego, sobre todo en esa época en que aún estaba muy fuerte eh, la iglesia y tenía bastante auge. Luego empezó a tener una etapa más erótica. Bueno, pues Augusto Rivera se destaca mucho por el dibujo y cómo él trabaja el, el tema del dibujo con la abstracción. Él juega un poco entre lo figurativo y la abstracción, pero su, su, su importancia está en el arte figurativo y un poco enfocado en esta temática que es el erotismo y que se ve reflejada en algunos libros o revistas como el, el MARIA, que es el Museo de Arte Erótico Americano, por Fernando Ginar, quien ha liderado esta movida erótica en arte. Eh, También pues tenemos obra de él. Hay una obra muy importante y la cual está ahorita expuesta en esta curaduría que se llama Identidades Híbridas y lo rescatamos esta obra por la temática que trae, pues también un poco abordando el tema de la violencia. Él trata de recoger esas costumbres y esas historias de su vida, anécdotas, y crea una obra que en este momento tenemos expuesta en el museo, que se llama El Segundo Llanto de Francisca Quintero. Algunos bloggers o investigando en internet han puesto este nombre también como Francisco Quintana, pero en realidad es una mujer y al parecer eh, era como su abuela. Era una persona que muy cercana a él y eh, ella pues él trabajaba bastante la parte figurativa. Aquí voy a mostrarles un poco de qué obra les estoy hablando. Aquí tenemos esta hermosa obra que es bastante grande, es de 1,80 por 2,50 más o menos, no tengo la medida exacta en este momento, pero es una obra de formato grande. Aquí podemos ver a esta mujer, suponemos que ella es la abuela de Augusto Rivera, Francisca, y pues un poco el nombre nos sugiere esa angustia, ese temor que existía en esa época de violencia. Bueno, pues hablemos un poco de cuándo llegó y en qué momento se vivía, en qué contexto estaba Colombia en 1970, cuando Augusto Rivera gana el Salón de Agosto, o sea, participa en el Salón de Agosto, un evento que se hacía en esos años anualmente, y él participó con esta obra y fue donada a la colección del museo. Aquí vemos una ventana donde aparentemente hay un estado de tranquilidad, de pasividad, de serenidad, y aquí vemos un espacio como un nicho, tal vez sea simbolizando algo sagrado o algo místico, y pues un poco ese trazo fuerte, ese gesto que caracteriza a Rivera en su dibujo, y un poco esa desfiguración del rostro de Francisca, simbolizando un poco la angustia, el
al sosiego o la tristeza. Y también como un poco en esa mirada hacia esa ventana, hacia ese espacio libre de serenidad, buscando como esa paz y esa tranquilidad. Sí, entonces pues aquí pues ya analizamos un poco observando la obra y ahora pues ¿por qué la hemos seleccionado para ser parte de esta curaduría? Identidades híbridas habla un poco de la identidad, de esa hibridación, de esa mezcla, de esa mixtura, como en todos los territorios, en cada sector, en cada comunidad, en cada familia, se empieza a construir una identidad a partir de su contexto, de su entorno, y cómo esa hibridación, esa mezcla de culturas, partiendo, digamos, desde lo indígena, que es como un legado antepasado a nuestra identidad, cómo llega después eh, esa nueva identidad después de la colonización, después de la conquista, y cómo se empieza a cambiar, a evolucionar, no de mal manera, sino como de enriquecer un poco la cultura, a través de los años empieza a ver esas evoluciones y sus cambios, y pues a medida que hay una dinámica en el territorio o se pasa de un territorio a otro, empieza a surgir esas nuevas identidades y esa hibridación entre esos territorios, entre esas personas conectándose entre sí, intercambiando saberes, conocimientos y obviamente la cultura que hace parte de cada quien y que se integra. Más ahora que en este mundo globalizado donde la comunicación está abriéndose paso a, y que llega a muchas personas, que tenemos acceso a mucha información y podemos eh, permearnos de un poco de esta cultura que está fuera de nuestro entorno inmediato. Bueno, pues vamos a cerrar un poco con Augusto Rivera. Destaco un poco la gráfica de él, la expresión del gesto del trazo. Él experimentaba con muchas técnicas, el trabajo de él era muy matérico, orgánico, eh, y sin salirse de los cánones del dibujo anatómico, puesto que él era muy estudioso de la figura humana y un poco de la perspectiva, pero en su búsqueda estética también exploró bastante la abstracción y un poco el expresionismo, sin salirse de la figuración. Bueno, ahora vamos a hablar de Beatriz González, una artista santanderiana, nace en Bucaramanga en el año de 1938. Ella, pues por ser raíces santanderianas y también tener un legado de provincia, puesto que en ese año imaginamos a Bucaramanga como un pueblo pequeño, rural, y ella pues se siente en estos momentos que aún está produciendo artísticamente, siempre está como ese orgullo de ser de provincia, de ser de pueblo, de ser parte del popular, del pueblo. Y su obra habla de ello, habla un poco eh, de cómo esos iconos, de esas imágenes que ella rescata de lo popular, de lo tradicional, se vuelven iconos del arte. Y ella no es que se considere una artista pop como surgió en los años 30 en Nueva York, sino ella se considera como una artista del pueblo, de la provincia. Y su trabajo se enfatiza un poco en eso típico de cada región, de cada lugar. Por ejemplo, rescatar los colores típicos
de cada municipio, digamos, hablar un poco de Barichara, que el color está hacia los ocres, hacia los sienas. Eh, Recordaba también un color de un municipio cercano a Bogotá, que es el rosado Soacha. Ese es un color muy particular que identifica esta región y que muchos eh, habitantes nativos o personas del municipio reconocen al municipio de Soacha como el rosado de Soacha. Y ella lo que hace es coger estos colores y aplicarlos con materiales también muy domésticos, materiales muy típicos del uso arquitectónico cotidiano de muchos, no sé, artistas o de gente del común que experimenta con este tipo de materiales, con colores muy sólidos, muy planos, y ya empieza a experimentar la gráfica, sobre todo porque ella se basa un poco en el registro periodístico de, de periodistas del momento. Ella enfatiza un poco su obra hacia, pues un poco hacia lo cotidiano, hacia lo costumbrista, hacia lo cotidiano, y también un poco también hacia eh, hacia la violencia que permea en definitiva a muchos artistas de esa generación y que en su obra se refleja un poco esa crítica, esa satírica, esa manera satírica de narrar los hechos a través de las artes plásticas. Eh, ¿Qué más contamos de ella? Bueno, pues ella hizo una obra que tenemos expuesta actualmente en el museo, que hace parte de la curaduría de identidades híbridas, y esta obra se llama Viva México. Se las voy a mostrar. Esta obra tiene una imagen que es mm, de Juan Pablo II cuando fue a visitar a México. Él, Ella pues toma colores muy planos, muy sólidos, haciendo como realzando un poco la identidad de esos lugares que ella visita o que ha transitado, y muestra aquí al Papa con un sombrero de charro. Sí, aquí vemos detalles de símbolos mexicanos, hay como unos ideogramas o simbologías indígenas en este sombrero típico mexicano, eh, y pues el rostro de, del Papa que está como en colores fríos, colores un poco, sí, eh, sí, como fríos, como planos. Entonces ella hace también un poco ese sincretismo entre lo religioso y un poco ese sincretismo entre las costumbres y formas de expresión de cada región. Bueno, aquí saludamos a Andrés Roballo, Soledad Hernández, gracias por conectarse. Eh, Saludamos a todas las personas que están en este momento conectadas. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna inquietud sobre el artista, de lo que he mencionado anteriormente, algo, algún dato curioso que quieran conocer, está el espacio para que lo hagan. Eh, entonces, siguiendo un poco el tema de Beatriz González, pues ella tomaba las fotografías y, los registros periodísticos de esa época y los plasmaba en técnicas gráficas como la serigrafía. Eh, y pues hay un dato curioso de una técnica que se usaba a los inicios de las impresiones de periódicos y revistas, que se llamaba grafía. A partir de la luz se
pues se utilizan también mucho en los planos arquitectónicos, donde se sobrepone una imagen con el trazo del diseño, con una luz detrás. O sea, este dibujo debía estar en un papel translúcido que permitiera pasar la luz, y se ponía una plancha con un químico que era fotosensible, y este registraba, copiaba exactamente el dibujo, y era una manera técnica de copiar o imprimir en ese entonces. Al ver ella algunas fallas que tenía estos periódicos cuando se imprimía en esta técnica, que se corría un poco el color, o el dibujo estaba corrido, un poco corrido con respecto al fondo que le daba color, ella le parecía muy interesante estos accidentes, y quiso representarlos en mucha de su obra gráfica. Y pues empezó también a experimentar con objetos como muebles y objetos cotidianos que ella conseguía en el mercado. Hay una anécdota también de que pues ella pues en inicio, eh, al inicio de su obra, de su producción artística, pues no tenía muchos recursos, y con su esposo pues cuando fueron a vivir juntos, fueron a un mercado que se llama el Pasaje Rivas, muy conocido en el centro de Bogotá, y buscando una cama, encontraron una cama de hierro, eh, y pues era muy fea. Y esa cama la intervinieron, pues ella la intervino, la decoró, la pintó, y pues eso le dio una idea para empezar a crear obra sobre objetos cotidianos como mesas, sillas, eh, y eso también hace parte de su producción artística, el hecho de intervenir algunas obras, algunos objetos del común, cotidianos. Y también un poco rescatando las imágenes periodísticas de ese entonces, sobre todo cuando se hablaba mucho de la violencia, de la guerra interpartidista, y un poco esos hechos que conmocionaron al país en el periodo del presidente Turbay, donde habían escándalos políticos, y ella de manera irónica, a través de su arte, de su creación artística, hacía sátiras al gobierno actual, y de manera plástica creaba este tipo de objetos intervenidos de manera, no sé, muy sencilla. No, digamos, técnicamente no era sofisticado, porque utilizaba recursos muy cotidianos que se encuentran en ferreterías simplemente, y los utilizaba para crear este tipo de obra. Bueno, pues tenemos ya 30 minutos de esta charla. Quisiera ya pues interactuar con las personas que están eh, viendo este directo. Alejandra Herrero, bienvenida. Gracias por participar. Claro que sí, hay mucha información acerca de estos artistas. También los invito a que conozcan en la página del Museo de Arte Contemporáneo. Hay una sección donde pueden observar esta curaduría que tenemos actualmente. Bueno, es parte de la curaduría, porque pues esto fue un proyecto que se está realizando con Google Art and Culture, donde hemos seleccionado de la colección obras importantes para mostrarlas a nivel virtual, y allí hemos hecho esa curaduría virtualmente para que la aprecien y conozcan un poco esta curaduría que hemos realizado en el museo. También pues exposiciones anteriores que hemos hecho, actividades con educación, que pues han estado un poco quietas en estos momentos, pero pues tenemos diferentes actividades que, que están a disposición de ustedes de manera virtual. También los invito a que todos los viernes y algunos jueves se conecten con nosotros y vean una transmisión de cada uno de nosotros del equipo sobre algún tema relacionado con el museo, sobre el arte, sobre identidades híbridas, que nuestro pretexto en estos tiempos de cuarentena,
para hablar un poco de, pues no sé, de las corrientes artísticas. Podemos hablar un poco de los artistas que han dejado nombre en la producción artística nacional. Podemos hablar un poco de la importancia de los museos en, en espacios culturales, en espacios educativos. Podemos hablar un poco también de la importancia de la educación en los museos, eh, la importancia de la inclusión. O sea, este mes también agrego un poco a estos comentarios. El ICOM es un ente internacional que significa en sus siglas Consejo Internacional de Museos, y aquí este año eh, deciden celebrar la inclusión como parte, como un ejercicio importante dentro de los museos. Y pues el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá se caracteriza por tener ese sentido social y de inclusión. Y desde educación se ha venido trabajando bastante con diferentes procesos educativos, haciendo partícipes a comunidades de diferentes índoles, como también discapacitados, también persona mayor, adulto mayor. Y pues la inclusión es como una parte esencial del museo y que hace parte de los procesos educativos y también curatoriales del museo. Entonces, estamos abiertos a recibir también propuestas educativas que, a, que pues para utilizar los espacios en estos momentos virtuales para hacer charlas, hacer diálogos y reflexionar un poco sobre la importancia de los museos y del arte en diferentes espacios educativos y culturales. Entonces los invito también a que participen y conozcan un poco del museo. Eh, bueno, pues yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. Quisiera, no sé, escuchar sus comentarios. Eh, si quieren saber alguna cosa más de, de los artistas que he mencionado, de Beatriz González, bueno, pues quiero darles algunos datos además de Beatriz González, quien aún está activa y, y pues hace parte de la formación del arte colombiano. Pues ella fue la primera coordinadora de educación en el Mambo, el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Estuvo allí un tiempo hasta que pues hubo discrepancias con Gloria Sea, quien fue directora del museo después. Ella fue discípula de Marta Traba, una crítica importante de arte nacional. Pues ella pues llegó acá a Colombia, es argentina, pero llegó aquí a Colombia y empezó a darle la importancia a los artistas contemporáneos de esa época, artistas que en ese momento eran considerados artistas modernos, pero que se ha venido un poco descontextualizando un poco el término de arte moderno para hacerlo contemporáneo, porque pues es inmediato, es de artistas emergentes actuales. Mm, hay como un poco de distancia entre lo que se puede definir como arte moderno y arte contemporáneo, y pues eso puede ser un tema de diálogo más adelante. Eh, Ella pues estudió en la Universidad de los Andes. Cuando iniciaba esa carrera, después hubo un cierre y dejó de tener funciones formativas en artes esta universidad, pero ella tuvo como compañeros a Juan Antonio Roda, quien pues hemos mencionado aquí como artistas también importantes que hacen parte de la colección del museo. También a Jan Grandi y a Santiago Cárdenas, quienes compartieron espacios formativos con ella. Y creo que en ese grupo de artistas emergentes de esa época se consolidó un avance importante y evolucionó el arte contemporáneo colombiano con estos artistas que pues han dejado un legado importante en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y en el Museo de Arte Contemporáneo. Y pues en su trasegar internacional también han dejado huella en diferentes ciudades o países. Es,
externos a Colombia. Bueno, pues, ¿qué más les quiero comentar? También hizo parte de la curaduría, pues era curadora de arte del Museo Nacional, estuvo allí también trabajando un tiempo. Eh, Escribió sobre la caricatura nacional, ella tuvo pues la fortuna de tener acceso a los archivos originales de periódicos, periódicos populares de, de Colombia, y allí vio pues ese importante legado que muchos artistas anónimos dejaban a través de la caricatura, y ella un poco rescataba ese sentido de humor a través de la gráfica, y que también trabajó un poco en su obra. Eh, Ella pues también tuvo una situación un poco complicada en algún momento de su vida cuando su hijo fue eh, llevado al servicio militar, y eso pues cuestionó un poco su creación artística, y empezó a través de esta a hacer críticas, a hacer de manera satírica, a cuestionar al gobierno, y fue un poco pues dura de manera crítica, cómo el gobierno mmm, imponía estas leyes y obligaba a los jóvenes a prestar el servicio militar, y ella se opuso totalmente a eso, y a través de la plástica se manifestaba ella eh, con, con estas creaciones. Eh, y bueno, pues no sé, si tienen algún comentario, podemos abrir otro tema de diálogo, misiones. Eh, Estén pendientes de nuestras en Mac Bogotá. Ahí tenemos diferentes actividades. Estamos haciendo posts con todo lo que estamos haciendo en el museo, con la curaduría actual de identidades híbridas. Ahí tenemos bastante tema para hablar, para crear diálogos y tener esta interacción de manera virtual. Y pues, no, pues para cerrar, eh, recordarles estar en, en casa, cuidar mucho su salud, estar pendientes de nuestras actividades culturales y artísticas, y que estén de manera tranquila, eh, pues llevando estas situaciones que estamos viviendo. Alejandra Herrero nos escribe aquí: sería muy interesante ver la diferencia entre arte contemporáneo y arte moderno, y ver qué obras se exponen de Beatriz González en el exterior. En Alemania se expusieron bastante en el Museo de Hamburg, Hafon, bueno, Banholm. Allí, pues bueno, ahí está una muestra de la extensión de las obras de artistas, de los artistas que estamos tratando aquí, de la importancia de los artistas que tenemos en la colección del museo, y su importancia a nivel nacional, internacional. Sí, pues es un tema que podríamos discutir en una próxima emisión, sobre la diferencia entre arte contemporáneo y arte moderno, cuál es esa ruptura o cuál es ese enlace que tenemos, que hay entre el arte moderno y el arte contemporáneo, cuáles son esas diferencias, eh, cuál era el pensamiento entre los artistas modernos y el artista contemporáneo. Ah, Ahí tenemos bastante tela para cortar. Entonces, los invito para la próxima emisión, que será el próximo miércoles. Estará nuestro director, Gustavo Ortiz, hablando un poco también de estos temas este viernes que viene. Y Tatiana Quevedo estará con ustedes el próximo miércoles. Así que los esperamos en estos espacios, y mucha salud, mucha vitalidad, y que estén muy bien. Muchas gracias por eh, participar y estar conectados con el museo y con la Universidad Minuto de Dios. Muchas gracias.